ahí estamos. La regla de la suma y el producto. Dice la regla de la suma, dice, si una primera tarea puede realizarse de m formas, mientras que una segunda tarea puede realizarse de n formas, y no es posible realizar ambas tareas de manera simultánea, entonces, para llevar a cabo cualquiera de ellas pueden utilizarse, cualquiera de m más n formas. ¿Cómo así? Yo tengo dos situaciones. Yo puedo realizar alguna tarea, ¿verdad? Dos tipos de tareas, ¿sí? Y entonces, la característica es que no se pueden realizar ambas tareas de manera simultánea. Entonces, para llevar a cabo cualquiera de ellas, pueden utilizarse cualquiera de m más n formas. Lo vamos a entender más con un ejemplo. Dice aquí, observe que cuando decimos que una ocurrencia particular, como una primera tarea, puede realizarse de m formas, se supone que m formas son distintas a menos que se indique lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que m es distinto a n, ¿sí? ¿Verdad? M es distinto a n. Entonces, esa es la característica que tiene. Por eso incluso son diferentes letras, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a aclarar lo siguiente. Entonces, lo que el principio anterior dice es que el total de opciones es la suma del número de opciones de cada tipo. Como por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Veamos el ejemplo 1.1. Dice, suponiendo que en una biblioteca hay 40 libros de texto de sociología, 50 de antropología, por la regla de la suma, por la regla de la suma, un estudiante de la universidad puede elegir entre 40 más 50 libros. O sea, pongámonos en el siguiente contexto. Yo soy un estudiante que tengo dos opciones. Las opciones son libros de sociología y libros de antropología, ¿verdad? Entonces, dentro de cuántas opciones en total yo puedo escoger, 40 más 50. Eso es lo que nos dice la regla de la suma. Pareciera, como les digo, que fuera rebuscado, ¿verdad? Y es simple a simple vista, ¿verdad? ¿Cuántas opciones tengo yo para escoger entre los dos tipos de libros? 40 más 50, entonces tengo 90 opciones de libros que puedo yo obtener. ¿Vamos bien con eso? Sí, ingeniero. Bueno, entonces tenemos el ejemplo 1.2. Esta regla de la suma puede aumentarse a más opciones. Aquí tenemos el ejemplo. Un instructor de ciencias de la computación que tiene, digamos, 5 libros de nivel introductorio acerca del lenguaje APL, Basic, Fortran y Pascal, puede recomendar cualquiera de estos 20 libros a un estudiante interesado en aprender un primer lenguaje de programación. Entonces, ¿qué dice la suma del producto? ¿Cuántos por cada lenguaje hay 5 opciones? ¿Sí? Entonces, en total, ¿cuántas opciones tengo según la regla de la suma? 5 más 5 más 5 y más 5. En total, ¿cuántos son? 20 libros, ¿verdad? Entonces, las opciones que voy utilizando se van sumando según la regla de la suma. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Muy bien. Ahora vamos a ver este ejemplo para entrar al siguiente principio del producto. Dice, al tratar de tomar una decisión acerca de la alimentación de una planta, un administrador organiza a 12 de sus empleados en 2 comités. ¿Sí? El comité A está formado por 5 miembros y está encargado de investigar los resultados favorables posibles de dicha ampliación. Los otros 7 empleados del comité B revisan todas las posibles repercusiones desfavorables. ¿Sí? Bueno, entonces para entender ahorita el enunciado, hay un administrador
¿verdad? Que tiene en total a su cargo 12 empleados. Los divide en dos grupos. Grupo A, 5 miembros. Grupo B, 7 miembros, ¿sí? El grupo A está encargado de ver qué tan favorable ha sido lo que han aplicado. Y el grupo B determina qué tan desfavorable han aplicado, ha tenido lo que han aplicado, ¿sí? ¿Vamos bien entendiendo entonces el concepto del problema, ¿verdad? Para entenderlo. Sí. Bueno, entonces, ahora viene, dice que el administrador decide hablar con uno del comité antes de tomar una decisión, pero ¿qué es lo que hace? Por la regla de la suma, pues, ¿qué haría? ¿Cuántas opciones tendría en total? 12 empleados, ¿verdad? Si él decide hablar con cualquiera de ellos, ¿verdad? Tiene hasta 12 opciones, pero para que no haya, digamos, para que sea un poco más justa la decisión de él, dice que antes de tomar una decisión decide hablar con un miembro del comité A el lunes y el martes con un miembro del comité B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, para tomar una decisión hoy lunes voy a hablar con uno del A y mañana martes con uno del B. ¿Sí? Entonces, aquí ya no vemos las 12 opciones, sino cuántas, porque él necesita tomar las dos decisiones para tomar una decisión. A y B, ¿verdad? Esa es una opción para tomar su decisión. No sé si me voy explicando. Él necesita tomar A y B, ¿verdad? Cualquiera del A, cualquiera del B, para tomar la decisión. Entonces, si se dan cuenta, ya no son 12 opciones, porque, por ejemplo, en el A está Juan y Pedro, ¿verdad? Y aquí está María y Luisa, ¿sí? Entonces, Juan con María ya es una opción. Juan con Luisa ya es otra opción, ¿verdad? Entonces, ya no es los 12 empleados. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? Vemos que podemos elegir de esos 2 empleados. ¿Cuánto teníamos en el grupo A? 5. Y en el grupo B, 7. Pero ahora, como son esa especie de combinaciones, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, se aplica la regla del producto. 5 empleados del grupo A por 7 empleados del grupo B. Entonces, ¿cuántas formas distintas tengo yo de escoger uno del A y uno del B? Son 35 formas. ¿Me voy explicando, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces dice que es la regla del producto. Si un procedimiento se puede descomponer en las etapas primera y segunda, y si existen M resultados posibles de la primera etapa, y si para cada uno de esos resultados existen N resultados posibles para la segunda etapa, entonces el procedimiento total se puede realizar en el orden dado, de M por N formas, ¿sí? Si lo traducimos, ¿verdad? Al ejemplo anterior, dice que sí existen M resultados posibles para la primera etapa, lo que les decía, ¿verdad? Está Juan y Pedro. Juan es un resultado posible para la primera etapa, ¿verdad? Y sí, para la segunda, para cada uno de estos resultados existe N resultados posibles para la segunda etapa. Si para Juan existe María, existe Luisa, existe Mariana, existe hasta el número 7, ¿verdad? Entonces, el procedimiento total se puede realizar en el orden dado de M por N formas. Bueno, espero que me vaya explicando, jóvenes. Si tienen duda, no duden en interrumpirme, por favor. Me pueden hablar. Pueden, preferiblemente si abren su micrófono, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver un poco más gráfico, ¿sí? Tal vez aquí terminamos de amarrar tal vez alguna duda que tengamos. Veamos este ejemplo. Supónganse que ustedes quieren, pues quieren salir, ¿verdad? A la universidad el día sábado, pero dentro de su ropa, ¿verdad? Ustedes quieren ir bien vestidos, pero tienen 4 camisas diferentes,
6 pantalones diferentes, 5 pares de calcetines diferentes, 2 pares de zapatos diferentes, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden seleccionar una camisa para un tipo diferente de pantalón, para cualquiera de estos 6. Y también para cualquiera de estos 6 pares de calcetines y para cualquiera de estos 2 pares de zapatos, 5 pares, perdón, y 2 pares de zapatos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por un tipo de camisa, yo tengo la opción de cualquiera de estos 6 pantalones. Entonces aquí se aplica la regla del producto. ¿Cuántas camisas tengo? 4. ¿Por cuántos pantalones puedo escoger? 6. ¿Por cuántos pares de calcetines? 5. ¿Por cuántos pares de zapatos? 2, perdón. Entonces, ¿cuántas formas diferentes tengo de vestirme? 240. Veamos gráficamente, ¿verdad? Tengo camisa 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en este caso ustedes seleccionaron, me voy a llevar la camisa 2. ¿Y cuál me puedo llevar con qué pantalón combina? Con el pantalón número 4, ¿sí? De los 6 yo escojo el 4, ¿sí? Bueno, ¿qué pares de calcetines? Voy a llevarme el segundo par. ¿Y qué par de zapatos? Pues escojo cualquiera de estos. Entonces vemos que gráficamente cómo es que la regla de producto se puede ver, ¿verdad? ¿Alguna duda? Me están preguntando aquí que es la tarea que mandé es para la otra semana. Vamos a llegar a este punto el día de hoy, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Y si ustedes adelantaron, pues no hay problema, mejor porque así resuelven dudas. Tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Si ustedes quieren invitar a su crush, ¿verdad? Para comer un su helado, entonces, ustedes tienen varias opciones. Por ejemplo, pueden pedir un cono o pueden pedir una taza de helado. Y hay 3 diferentes sabores, chocolate, fresa y vainilla. Entonces, ¿cuántas formas diferentes tienen para poder invitar a su crush a comer ese helado? Aquí lo tenemos gráficamente, ¿verdad? Tenemos chocolate, fresa y vainilla. Si seleccionamos chocolate, pues podemos seleccionar una taza o un cono, ¿verdad? Si seleccionamos fresa, pues una taza o un cono. Vainilla, taza o cono, ¿sí? Entonces, ¿cuántos posibles resultados son? 6 resultados, ¿verdad? Por la regla por la regla del producto, ¿sí? Ya vamos a llegar a permutaciones. Vean este ejercicio también de acá. Quiero que entendamos. Bueno, dice, ¿cuántos números impares de 3 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que forme números impares. ¿Cuántas cifras deben de tener estos números? 3 cifras, ¿sí? ¿Cuáles? Díganme ustedes, quiero que participen. ¿Cuál es la característica de este número de 3 cifras que lo vuelve impar? ¿Qué es lo que hace a un número de 3 cifras volverlo impar? ¿Es todo aquel número que no es divisible dentro de 2? ¿Perdón? Serían los números que no son divisibles dentro de 2. Dentro del número 2, ¿verdad? Eso es un número impar. Ahora, pensemos en un número de 3 dígitos. Aquí tenemos 3 posiciones. Eso nos están pidiendo, ¿sí? Este número de 3 dígitos debe de ser impar. ¿Qué lo hace a este número de 3 dígitos que sea impar? Hay otra, digamos, otra característica. Aparte de que no sea divisible entre 2. Tal vez que sea un número primo.
Que sea un número primo, puede ser. Pero ¿qué característica hace a este número de 3 dígitos que sea impar? Otra característica es que se puede dividir solo por el mismo. Puede ser también. Por ejemplo, pongamos números acá. Voy a poner la anotación. Levantó la mano Gerson. Cuéntenos, Gerson, perdón. Ya Javier también comentó. Gerson no nos va a comentar. Javier nos está comentando que el último dígito sea impar. Para que este número de 3 cifras sea impar, nos está diciendo que el último dígito, o sea, la posición que está acá, esta posición de acá, tiene que ser, el número que esté aquí tiene que ser impar. Por ejemplo, pongamos aquí un número, pongamos el 4. Pongamos acá otra vez el 4. Y si yo pongo el 4 acá, pueden ser diferentes, ¿verdad? ¿Este número es par o es impar? Par. Es par, ¿verdad? Par. ¿Qué lo convierte impar? Que el último número, el último dígito, sea impar, ¿verdad? ¿Sí me voy explicando? No mucho. Ingeniero, una pregunta. Cuénteme. Entonces, en este caso no importaría de cuántas unidades seas. Pongamos, puede ser de 3 o 5 dígitos el número. No, Siempre que el último sea impar, ¿contaría como impar o cómo sería? Esa parte no he entendido. como nos están diciendo, ¿cuántos números impares de 3 cifras? 3 cifras. O sea, ¿cuántos dígitos tiene que llevar este número? 3. Sí, Esa es una condición que ¿podría nos están pedirnos poniendo. más? Si el enunciado se los pide, sí. En este caso me están diciendo 3 cifras nada más. Entonces, si fuera un número de 4 cifras, por ejemplo, si yo pongo 3554, ¿es par o impar? Sería par. 3555, ¿es par o impar? Sería impar. ¿Y qué es lo que lo hace impar? Según lo que he entendido, el último número es la característica de par o impar. En este caso, ¿verdad? Porque nos están diciendo que estemos formando números, ¿verdad? Impares, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, el último dígito nos está diciendo si es par o impar, ¿verdad? ¿Le estoy contestando? Sí, ingeniero, gracias. Dije una Entonces, pregunta. ¿El número que acaba de decir es 3554 o no? ¿sí? Ese sería un número impar, ya que al momento de dividirlo dentro de 2 no se podría dividir, porque tiraría entre los dos 5, entre 554, igual tiraría error por el 3 al principio. Quedaría como, 3554 les dije, ¿verdad? ajá, ya que, diga usted, en 3000, tiraría 1500, pero al momento de poner, 3554 dividido 2, ¿cuánto le da? a mí me tiró que no se podía dividir dentro de 2. ¿Algún otro compañero que haga la división? Da 1777. Da un número entero, ¿verdad? A mí me había, ¿cómo se llama? Da un número entero. Ahora dividan 3555 dentro de 2. ¿Cuánto les Me da? equivoqué en un número parecer. ¿Verdad? Entonces, Da si se dan 1777.5. entonces ahí nos está dejando un decimal, ¿verdad? Entonces ese sería impar. Si se dan cuenta, entonces la característica es que el último número define si es par o impar, ¿verdad?
Me preguntaban, ¿el 0 es par o impar? Si ponemos, por ejemplo, en este caso, si vamos con 3 cifras, si ponemos 100, el último dígito es 0. ¿100 es par o impar? Par. ¿Verdad? Si ponemos 350. ¿Par o impar? Par, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el 0 lo tomamos como par, ¿verdad? Como par. Pero no nos desviemos, vamos, bueno, no sé si les estoy respondiendo a las preguntas. Si tienen alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces, nos están pidiendo números impares de 3 cifras, ¿sí? O sea, aquí hay 3 casillas, en estas 3 casillas tienen que haber números, ¿sí? Y la característica que nos están pidiendo que tienen que ser diferentes. O sea, no se puede repetir. No puedo poner 993, ¿no? Porque si ya puse el 9 aquí, no lo puedo volver a repetir. Si ya puse el 4, ya no lo puedo volver a repetir, ¿sí? Eso nos están pidiendo. Y nos están diciendo que los dígitos que tenemos que usar son los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo puedo poner aquí desde el 3 al 9. No puedo poner ni el 2, ni el 1, ni el 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos bien con eso? Sí, Inge. Vaya. Entonces, ¿cuántos números impares de 3 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Entonces, hagamos el siguiente análisis. Dijimos que el último dígito debe de ser impar. ¿Sí o no? ¿Qué números debo de poner aquí para que cumpla la condición de impar? ¿Qué números tengo que poner aquí de los que me están diciendo? Serían 3, 5, 7 y 9. ¿Cuántas opciones diferentes tengo entonces para poner ahí? 3, 5, 7 y 9 son 4 dígitos diferentes, ¿verdad? O sea, puedo poner 4 dígitos diferentes. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora vámonos a la siguiente casilla. Aquí, digamos que no importa qué número ponga porque ya cumplimos la condición, ¿verdad? Para que sea impar. ¿Cuántas opciones tengo yo aquí para poner? No sé si se logra ver ese color, jóvenes. 3. 3 opciones diferentes. 7. 7. 7. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Pongamos 7. ¿Por qué 7? Yo puedo poner el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos bien ahí? Sí. Pero recuérdense que deben de ser cifras diferentes. Si yo ya puse el 3, o ya puse el Serían 6. 5, o ya puse el 7 o el 9, aquí ya no los puedo repetir. O sea, yo no puedo escoger todos los números. Entonces, ¿serían cuántas? ¿Cuántas opciones entonces? Serían 6. 6, ¿verdad? 6. Vamos a poner aquí entonces el número 6. Vaya. Ahora, vámonos a la siguiente casilla. ¿Qué números puedo poner yo aquí? 5. 5, ¿verdad? Porque ya puse un número aquí, ¿verdad? Que puede ser impar. Ya puse otro número aquí, pero ya no los puedo volver a repetir. Entonces, ¿cuántas opciones me quedan? 5. ¿Me voy explicando?
Sí, Inge. Entonces, ¿cuántas opciones tengo diferentes que pueden formarse? ¿Cuántos números impares de 3 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Entonces, por la regla de producto son 120 números impares que puedo formar con estas cifras. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. Dice, un padre de familia desea sortear 5 premios diferentes entre sus 8 hijos. Al compañero que está hablando se le escucha entrecortado. No sé si podría volver a intentar hablar o nos escribe en el chat. Por favor, si fuera tan amable de repetir lo que dijo o escribirnos en el chat. Aquí Kevin Franco nos está escribiendo, ingeniero, conforme la pregunta me dio que podría formar 181.440 con 3 cifras. ¿Cómo lo sacó Kevin? O no sé si ya quedó claro. En base a las restricciones que nos estaba dando el problema. Kevin, ¿me escucha? ¿No? Bueno, entonces, si ya no, vamos a ver, se podrá hacer de otros números. ¿Cómo así la pregunta, Jones? No sé si, bueno, es que lo que tenemos que tener claro, no sé si le estoy entendiendo su pregunta, es que aquí el problema nos está diciendo que son ¿cuántos números impares de 3 cifras? Diferentes, las cifras tienen que ser diferentes. Pueden formarse con los dígitos, estos dígitos. Eso es lo que nos está pidiendo este ejemplo, ¿verdad? Si nos dijeran, bueno, nos pusieran más dígitos o qué sé yo, o sea, todo depende de qué nos estén pidiendo, ¿verdad? No sé si le estoy respondiendo, Jones. Eh, pues se me apareció una duda, ¿va? De que solo esos dígitos que utilizamos, que si usted utilizó, se pueden o se pueden agregar cambiándolos. Porque aquí, ¿qué dígitos faltan? Faltaría el 0, 1 y 2. Pero el ejemplo nos está pidiendo solo esto. O sea, podríamos incluirlos para ver otro resultado, ¿verdad? Pero, como les digo, todo depende de qué nos estén pidiendo. En este caso, esas son las restricciones. Si quieren probar a hacer cuántos números impares de 3 cifras diferentes pueden formarse con los dígitos y agreguen el 0, 1 y 2. ¿Sí? A ver qué resultado les da. Sí tendría que darles otro resultado, ¿verdad? Porque son más números. ¿Le estoy respondiendo, Jones? Sí, claro. Muy bien. Entonces, avanzamos con el siguiente, porque todavía nos faltan permutaciones. Dice, un padre de familia desea sortear 5 premios diferentes entre sus 8 hijos. Al finalizar el año escolar, perdón, si un mismo hijo no puede recibir más de un premio, ¿de cuántas maneras diferentes puede repartir los premios? ¿Qué nos está pidiendo aquí? ¿Qué nos está diciendo? Que el papá tiene 5 premios diferentes y los quiere repartir entre 8 hijos. ¿Sí? ¿Qué condiciones hay? Un hijo no puede recibir
más de un premio. Solo uno puede recibir, ¿sí? ¿De cuántas maneras diferentes pueden repartir los premios? Suponiendo que los premios son un carrito, una muñeca, una pelota, ¿qué? Un juego de ajedrez y unas vejigas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son 5 premios diferentes y están 8 hijos. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede repartir esos premios a sus hijos? Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que podríamos hacer en base al ejemplo anterior? Pues hacer los cuadritos, ¿sí? Y vamos a ponerlo acá. Tenemos un cuadrito acá, otro cuadrito acá, otro cuadrito acá, otro cuadrito acá. 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, estos van a representar entonces, ¿qué van a representar? Van a representar los regalos, ¿sí? 2 regalos. Ahora, digamos que un regalo de estos, ¿a cuántos niños se los puedo yo entregar? El primero a 8. A 8, ¿verdad? Son 8 hijos diferentes, ¿sí? O sea que aquí yo puedo entregárselo a cualquiera de los 8 hijos, ¿sí? Ahora, el siguiente premio. ¿A cuántos hijos, a cuántas opciones de hijos tengo para entregárselos? 7. 7, ¿verdad? Porque si ya le entregué a uno, el ejemplo me está diciendo que yo no lo puedo repetir, ya no le puedo dar a otro más. Entonces me quedan 7, ¿verdad? 7 hijos diferentes. La siguiente, ¿a quién sería? ¿Cuántos serían diferentes? 6. 6, ¿verdad? Y así nos vamos, ya lo vieron, ¿verdad? La siguiente a 4 Sería porque una forma descendente, ¿verdad? así es, según el enunciado, ¿verdad? Porque no le puedo entregar a 2 hijos 2 regalos, solo uno. Y el último, que sería, perdón, aquí serían 5, Me ¿verdad? saltó uno. Sí, me salté uno, perdón. Vamos a borrarlo. Aquí serían 5. Y aquí serían 4 hijos diferentes, ¿verdad? Me imagino que está comentando sobre los 4, ¿verdad? Si no, nos escribe por el chat. ¿Verdad? Se lo voy entrecortado. Entonces, según esto, ¿verdad? Vamos a avanzar aquí. Aquí está. ¿Verdad? Aquí tenemos, por la regla del producto, tenemos 8 por 7, por 6, por 5 y por 4, ¿verdad? Lo importante es entender de dónde salieron estos números, ¿verdad? El primer regalo se lo dimos, se lo podemos dar a cualquiera de los 8, ¿verdad? El segundo regalo, como ya le dimos a uno, no le podemos volver a dar. ¿Cuántas opciones de hijos me quedan? 7. Tercer regalo, ¿cuántas opciones me quedan? 6. Cuarto regalo, 5. Y quinto regalo, 4, ¿verdad? Porque ya le di a 4 hijos diferentes, ¿sí? Son 6,720 formas de repartir los regalos entre los 8 hijos. Los 5 regalos entre los 8 hijos. ¿Alguna duda? Sí, una. Cuéntenme. A ley tiene que empezar, descendente o también la podemos empezar del 1 en adelante. Digamos, tenemos el primer regalo. Dígame usted, ¿a quién de los 8 hijos se los puede entregar? ¿Cuántos hijos tiene usted para entregarle? ¿A cuántos hijos puede escoger usted para entregarle ese regalo? Según la pregunta serían los... ¿Serían los?
Los 8. ¿verdad? Entonces, si empezamos de abajo, qué razonamiento usaríamos? No se podría porque, digamos, tendríamos que escoger sería solo el primer hijo. No comprendí esa parte. Ingeniero, yo a la pregunta del compañero pensaría que sería lo mismo, porque es una multiplicación. El orden en sí no creo que afecte. Sí, si empezaríamos de 4 ascendente no importaría, pero ¿cómo nosotros razonaríamos para poner el 4? Para decir, bueno, solo tengo 4 opciones diferentes de hijos. ¿Qué pasa si yo empiezo el 8 donde usted tiene el 4? Bueno, Y el ya, 7 donde eso es tiene lo el que está diciendo. 5. Sí, sí, Ya. exactamente. Muy bien, no le había entendido la pregunta. El compañero dice aquí, 8, 7, 6. No sé si le estamos respondiendo, creo que fue Kevin el que estaba preguntando. Entonces, 5, 4, ¿verdad? Entonces, no importa porque como es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Lo mismo es multiplicar de 8 por 7 por 6 por 5 por 4 que 4 por 7 por 6 por 5. 4 por ¿qué? Por 5 por 6 por 7 y por 8. ¿Estamos entonces, Kevin? Espero que sí. Sí, así estaría. Bueno, gracias. Sí, no había entendido la pregunta, pero gracias al compañero por aportar la respuesta. Muchas gracias. Eso les agradezco, jóvenes, porque así vamos nutriendo la clase. Entonces, me gusta que ustedes estén participando en verdad. Vamos a ver. Entonces, aquí haríamos esto. Ahora vamos a ver lo que ustedes creo que surgieron varias dudas. ¿Sí? Voy a compartir ahorita. Aquí estamos. Bueno, aquí hay dos conceptos que son, digamos, interesantes los conceptos, que son combinaciones y permutaciones. ¿Sí? Vamos a agregar combinaciones acá. Para que sí. Normalmente tenemos muy presente la palabra combinaciones. ¿En dónde utilizamos en la vida real las combinaciones? Cuando decimos hagamos una combinación. Pónganme ustedes un ejemplo. ¿Dónde usamos combinaciones? En las comidas. Las comidas, ¿verdad? Por ejemplo, yo Sí. quiero hacer una ensalada, dice el ejemplo, ¿verdad? Voy a hacer una ensalada, le voy a echar, voy a hacer una mezcla, una combinación, decimos, ¿verdad? También en los colores, dice el compañero, muchas gracias, ¿verdad? Entonces voy a hacer una combinación, voy a echarle a la ensalada lechuga, tomate, pepino, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer. Pero permutaciones no la tenemos como que muy presente. ¿Qué diferencia hay entre combinaciones y permutaciones? Entonces, combinación descuidadamente sin pensar. Normalmente usamos la palabra combinación descuidadamente sin pensar en si el orden de las cosas es importante. En otras palabras, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas, bananas, ¿verdad? No importa en qué orden pusimos las frutas, podría ser banana, uvas, manzanas o uvas, manzanas, bananas, ¿verdad? Que es la misma cosa, da el mismo resultado, ¿sí? Lo importante aquí es decir lo siguiente. Si el orden de las cosas no importa,
entonces es una combinación. Si el orden de las cosas sí importa, entonces es una permutación. En el caso de la ensalada, ¿importará el orden en que yo primero ponga la lechuga, luego el tomate, luego el pepino? Para que el resultado sea una ensalada. O si yo he hecho primero el pepino, luego el tomate, luego ¿qué? La lechuga. ¿Importa el orden o no importa en ese caso? Díganme ustedes. No, ¿verdad? Importa. No importa. ¿En dónde sí importa el orden? Por ejemplo, en una carrera de atletismo, ¿importará quién llega primero, segundo y tercero? Ahí sí, ¿verdad? Sí. Entonces, si el orden no importa, es una combinación. Y si el orden sí importa, es una permutación. Esto lo tenemos que tener claro porque vamos a trabajar con combinaciones y permutaciones y van a haber ejercicios y ejemplos, los cuales debemos de tomar en cuenta primero. Si el orden importa, es permutación, y si el orden no importa, es combinación. Y así vamos a irnos extendiendo. Ahí vamos a ver más adelante. Aquí ponen un ejemplo de una cerradura, ¿verdad? De un candado de combinación. Le dicen de combinación. No sé si han visto esos candados que uno puede ir moviendo los números, ¿ya? Ahí importará el orden o no. O sea, será lo mismo poner, sí importa, ¿verdad? Será lo mismo poner 472 a 724. No es lo mismo, ¿verdad? Si yo pongo esta, entre comillas, combinación, ¿verdad? No es lo mismo que esta. Entonces no es combinación, es una permutación. Es un candado de permutación, no de combinación. ¿Sí? Entonces, no sé si les estoy aclarando. ¿O no les estoy haciendo bolas? Ahora, hay varios tipos de permutaciones. Las permutaciones que se permiten repetir, ¿verdad? Porque hay, en el ejemplo de esa cerradura, ¿verdad? Ese candado, yo puedo poner en la primera posición el número 3, en la segunda el 3 y en la cuarta el 3, en la tercera el 3, perdón. ¿Sí? Puedo poner 2, 3, 2, puedo poner 1, 1, 1, o sea, sí se pueden repetir los números. ¿Sí? Y hay permutaciones que no se permiten repetir. ¿Sí? En este ejemplo están poniendo los primeros 3 lugares de una carrera, ¿verdad? Sí importa el orden en una carrera. ¿Quién llega primero, quién llega segundo y quién llega tercero? Pero una persona no puede llegar al mismo tiempo de primero, de segundo y de tercero, ¿verdad? Por eso no se repite. Entonces, es una permutación sin repetición en el caso de una carrera. ¿Ya? ¿Alguna duda? Y así como en el primer caso que sería 3, 3, 3, si hubiera un 3, 2, 3, ¿qué sería? También sería una permutación con repetición. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy seleccionando en la primera posición el 3, en la segunda el 2 y en la tercera el 3. Estoy repitiendo el número. En cambio, en una carrera llega Juan, Pedro y María, ¿verdad? Juan en la primera posición, Pedro en la segunda, pero no puede llegar otra vez Juan en la tercera. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, Inge, gracias. Bueno, también las permutaciones con repetición o variaciones con repetición son las más fáciles de calcular si tienen n cosas para elegir y eliges r de ellas. No entran todos los elementos, las permutaciones posibles se dan por esta fórmula. Veamos lo interesante aquí y lo que le tenemos que ir poniendo ojo a cada vez que se presentan los ejercicios. Se tienen n cosas para elegir. ¿Sí? Ahí vamos a verle un ejemplo. Hay una cantidad total de cosas para elegir
Y de ese total solo se eligen una parte. Solo se eligen R de ellas, ¿sí? O sea, no entran todos los elementos a participar dentro del problema, ¿sí? Entonces, teniendo estas características, las permutaciones se solucionan con esta fórmula. N elevado a la R. El número total de elementos elevado al número de elementos que yo escogí. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, dice, en la cerradura de arriba, hay 10 números para elegir, ¿sí? Del 0 al 9, hay 10 números. 0 es el primer número, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 9. Son 10 números diferentes de los que puedo elegir, ¿sí? Voy a regresar al anterior, ¿verdad? Aquí. Vamos a ver si les encuentro un dibujito mejor para que tengamos claro con esto. Permítame, voy a pausar un ratito. ¿Alguna duda con esto? Permutaciones circulares. ¿Qué característica tienen? Cuando los elementos se ordenan formando un círculo, estamos ante un caso particular de la permutación ordinaria, que es una permutación circular. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. ¿De cuántas formas posibles se pueden sentar 5 personas en una mesa circular? Veamos la característica, que son 5 personas, pero están en una mesa circular. Si te preguntaran que de cuántas formas se pueden sentar 5 personas en 5 sillas situadas en fila, entonces estaríamos ante una permutación ordinaria y el resultado sería 5 factorial. ¿Por qué? Porque son 5 sillas situadas en fila. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, está Juan sentado en la primera silla, ¿verdad? Si fuera en fila, ¿verdad? Juan, María, Pedro, Luisa y ¿qué? Y Julio, ¿verdad? Se pueden ordenar de diferentes maneras. Entonces hay un primero y hay un último. En un caso circular, pues, ¿dónde estaría el primero y dónde estaría el último, verdad? Por eso tiene la característica de circular, ¿verdad? Que por así decirlo no tiene un inicio y un final, por así decirlo. ¿Quién está de primero y quién está de último? ¿Sí? Ahora, cuando son permutaciones circulares, la fórmula es la siguiente. Tenemos que la permutación circular es igual a n menos 1, donde n decimos que es la cantidad total de elementos y le restamos 1, pero todo esto es factorial, ¿sí? Lo que está entre paréntesis es factorial. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo anterior, ¿de cuántas formas posibles se pueden sentar 5 personas en una mesa circular? ¿Cuál es el total de las opciones? 5, ¿verdad? Según la fórmula, ¿verdad? Le restamos 1, ¿verdad? Y todo eso le sacamos factorial. Entonces serían 4 factorial. 4 factorial a que es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Entonces son 24 formas distintas de poder sentarse las personas en una mesa circular. ¿Alguna duda con esto? No, Inge. Yo sí, no entendí, para serles sincero. ¿Qué fue lo que no se comprendió? Eso lo de restarle el 1. Estas fórmulas ya vienen dadas. ¿Qué es lo Ok. importante aquí? Digamos, si se dan cuenta, tenemos que identificar los casos de permutaciones para aplicar la fórmula que nos va a ayudar a dar la solución, ¿sí? En el primer caso, decíamos, es permutación con repetición, no entraban todos los elementos, se tenían n cosas para elegir y se elegían R de ellas. Decía que no entraban todos los elementos. Entonces,
En ese caso se utiliza la fórmula n elevado a la r. En el siguiente caso que habíamos visto, donde teníamos un total de cosas para escoger, ¿sí? En el caso del candado, vamos a reforzarlo porque así lo dejamos grabado de una vez, que fue lo que no grabé. Entonces teníamos aquí que teníamos una cerradura, ¿verdad? O teníamos un candado donde en cada posición teníamos 10 dígitos diferentes para escoger, desde el 0 al 9. Y como tenía 3 posiciones, podíamos escoger nada más 3 de ellos. En este caso, sí se pueden repetir los números, los dígitos. Aquí podría poner 2, 2, 2, o 2, 1, 2, o 8, 8, 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué condición hay? Hay un total de números, de cosas donde yo puedo escoger y solo escojo una cantidad determinada, no entran todos, ¿verdad? En este caso hay 10 números diferentes y solo escojo 3 de ellos. Sí se pueden repetir y el orden importa. Si sí se puede repetir y el orden importa, entonces utilizo NR, ¿verdad? N elevado a la R. Ahora, la siguiente opción era si intervienen todos los elementos, si sí intervienen todos los elementos, el orden sí importa, pero no se pueden repetir los elementos, ¿verdad? Entonces, para ese caso, perdón, vamos a ver si importa el orden de los elementos y no se pueden repetir los elementos. Entonces, en este caso teníamos este ejemplo donde teníamos 7 tareas para 7 empleados. No se podían repetir los empleados, ¿verdad? No se pueden repetir los elementos, no se pueden repetir los empleados ni las tareas, ¿verdad? El orden sí importa y sí intervienen todos los elementos. Entonces, para este caso se utiliza n factorial. Para el siguiente caso, que decíamos que era un caso donde queríamos ordenar a una n cantidad de personas, pero la particularidad es que estaban en una mesa circular. Entonces, en ese caso, nosotros debemos de utilizar la fórmula n menos 1 factorial. ¿Le estoy respondiendo, compañero? Sí, ya entendí, gracias. Como le digo, las fórmulas vienen dadas. Entonces, eso es lo que... ¿Cuál vamos a usar? Depende qué nos estén pidiendo, qué restricciones tengamos. Ahora veamos lo siguiente. Hay permutaciones sin repetición. ¿Sí? En este caso se reduce el número de opciones en cada paso. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ordenar 16 bolas de billar? Pongamos un ejemplo. Dice, después de elegir, por ejemplo, la 14, no se puede volver a elegir otra. ¿Qué particular tengo? Pongámonos en el caso. Estamos en el salón de billar, estamos en la mesa de billar y hay 16 bolas diferentes de billar, ¿verdad? Desde la número 16, ¿verdad? Hasta la 1, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, si yo las quiero ordenar, ¿verdad? Yo puedo tomar cuáles de ellas, cualquiera de las 16. Entonces, en el ejemplo puedo poner la 14. En la segunda posición que yo la quiero ordenar, ya no puedo volver a tomar la 14, ¿verdad? Porque ya no hay bolas repetidas. Entonces puedo escoger ¿dentro de cuántas? Dentro de 15 me quedaron, ¿verdad? Escojo otra bola, ¿verdad? Y la pongo a la par, ya las voy ordenando. Y así va, si se dan cuenta, van disminuyendo. En este caso, si yo voy a ordenar las bolas, la primera bola que yo voy a escoger, tengo 16 opciones diferentes. Escojo una de ellas. En la siguiente posición de orden, yo voy a escoger solo dentro de 15 de ellas, porque aquí ya está una escogida. Y así voy, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo ordenara todas, este sería el resultado. Si yo ordenara desde la 16 hasta la 1, tengo, es un número 20 billones, si no estoy mal, 922 mil millones, 789 mil, 789 millones, 888 mil
formas diferentes de ordenar todas las bolas de billar. Es un número muy grande. Pero si yo solo voy a escoger 3 de ellas, o sea, tengo 16 bolas diferentes, ¿sí? De billar, ¿verdad? Tengo 16 bolas de billar diferentes. Solo voy a escoger 3 de ellas y esas 3 las voy a ordenar, ¿sí? ¿Me voy explicando? Entonces no entran todos los, digamos, todos los elementos. De la primer bola que voy a escoger, ¿cuántas opciones tengo para escoger? 16. De la segunda solo tengo 15 y de la tercera 14, ¿verdad? Entonces, este sería el resultado. 3,360 formas diferentes de ordenarla. Ahora, vamos a ver este siguiente ejemplo. Solo una duda, Inge. Cuénteme. Entonces, sería la cantidad de bolas que habrían, no el número. La cantidad de opciones que usted tiene para elegir esas bolas. Ah, ya. Era el número. Por ejemplo, iba a agarrar la 12 o la 6. No, es la cantidad de opciones que tiene. Por ejemplo, usted tiene 16 bolas diferentes, desde la 1 hasta la 16. Ajá. Ajá. De esas 16, usted va a agarrar una, ¿sí? ¿Cuántas Sí. opciones tiene para agarrar una de esas bolas? Si ya elegí una. No, no ha elegido ninguna todavía, 16 entonces. ¿verdad? Ya de 16 escogió una. La Sí. siguiente bola de billar que usted va a escoger, ¿cuántas opciones le quedan para escoger de las 15. total que le quedan? Así es, Sí, así es. solo esa era mi duda. Gracias. Gracias. Entonces, la forma más correcta es siempre agarrar el número que nos está indicando la pregunta, ¿verdad, ingeniero? De ahí de forma descendente. Así es, así es. Ajá. Entonces, dice, sigamos con el ejemplo, pero si solo quieres elegir 3, bueno, si se elegirían las 16 y ordenaríamos las 16 bolas, tenemos este número de cantidad de formas diferentes de poderlas ordenar. Pero si solo escogemos 3, tienes que dejar de multiplicar 14 de ellas. ¿Cómo la escribimos? Hay un buen truco. Dice 13 factorial. Vamos a ver aquí. Tenemos 16, el total, dividido 13 factorial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les estamos restando, le estamos dividiendo, le estamos quitando las demás opciones. Solo estamos escogiendo 3. Y vamos a escribirlo aquí tal vez para que me quede mejor. Vamos a ver. Vamos a poner la pizarra. Dice que teníamos 16. Me van a disculpar de mis números que estoy escribiendo con el mouse, ¿verdad? Dividido 13 factorial. Esto es igual a escribir. Vamos a ver si mejor me sale con estos números. 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 y así se va, ¿verdad? Dividido vamos a escribir aquí 13 por 12 por 11. Si se dan cuenta, al momento de dividirlo, yo estoy dejando solamente las 3 opciones que estoy escogiendo. ¿Por qué? Porque 13 dividido 13 se va eliminando, ¿verdad? Perdón, aquí era 12 ustedes.
¿verdad? 12 y aquí era 11. ¿Sí? Entonces estoy eliminando estas opciones. Entonces yo estoy diciendo acá que solo estoy escogiendo 3 bolas de billar. ¿Sí me estoy explicando, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Si se dan cuenta, lo que hice fue expresar el número factorial en su otra forma, ¿verdad? Dijimos que 16 factorial es 16, ¿verdad? Por 15, por 14, por 13, por 12, por 11. Y así hasta llegar hasta el 1. Ya lo expresé de forma diferente y esto me ayudó a cancelar. Cancelar y poder tener claro los números que se están multiplicando. Eso es algo que les recomiendo. Muchas de las opciones en matemáticas es expresar o reescribir las expresiones. Tengo 16, lo escribo de otra manera y esto me ayuda a cancelar. Eso es algo que siento que también hay que tener muy en cuenta para poder tener éxito en las matemáticas. Entonces, ya viendo esto, de ahí deducimos la fórmula, que es, vamos a ver, n factorial dividido n menos r factorial, donde n es el número de cosas que puedes elegir y eliges r de ellas. ¿Qué características tiene para poder yo utilizar esta fórmula? No se pueden repetir y el orden importa. Las bolas de billar no se podían repetir. El orden sí importaba. Entonces, en ese caso, yo debo de utilizar esta fórmula. Y fue la que me quedó deduciendo en la pizarra. ¿Verdad? Aquí me quedo deduciendo en la pizarra. Tenemos n menos r, me da 13 factorial. De ahí deducimos esa fórmula. Entonces, como le digo al compañero, ¿verdad? Para saber qué fórmula utilizar, yo debo de tener en cuenta esto. No se puede repetir y el orden importa. ¿Alguna duda? Ya vamos a terminar, solo nos quedan 7 diapositivas. Permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición de n elementos son los distintos grupos que pueden formarse con n elementos, teniendo en cuenta que un elemento se repite a veces y otro elemento b veces. Y así sucesivamente. O sea, estas permutaciones sí importa el orden, ¿verdad? Porque eso es permutación. Y sí intervienen todos los elementos y sí se pueden repetir los elementos. Entre los elementos que se repiten, el orden es indiferente. Por lo que el número de permutaciones con repetición es menor que las permutaciones ordinarias con los mismos elementos. La fórmula para calcular las permutaciones con repetición es esta, ¿sí? Vamos a ver, creo que nos están contradiciendo aquí. Vamos a ver. Es decir que si se divide el factorial de los elementos totales entre los factoriales de las veces que se repiten cada elemento. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se pueden aparcar 5 coches en línea? Atendiendo a su color, teniendo en cuenta que hay 3 coches rojos y 2 azules. ¿Qué me está diciendo el ejemplo? Yo necesito ordenar o saber cuántas formas diferentes yo puedo parquear 5 carros, ¿sí? Pero hay 3 rojos y 2 azules. Sí se están repitiendo, ¿sí? Entonces tenemos en total, ¿cuál es el valor de n? 5, ¿sí? Y de los cuales el rojo se repite 3 veces y el azul 2 veces. Por lo tanto, al aplicar la fórmula queda así. Según esta fórmula, n factorial dividido la cantidad de opciones, ¿verdad? A y la cantidad de opciones B. Tengo 5, total de 5 carros a ordenar, dividido 3 rojos y 2 azules.
Aquí vemos la descomposición del factorial. ¿Cómo podemos reescribir 5 factorial? Podemos escribir por 5, por 4, por 3 factorial. 3 factorial lo podríamos reescribir también por 3, por 2, por 1, ¿sí? Y aquí tenemos 3 factorial, ¿verdad? Que es este de acá, corresponde a este. Los voy a mostrar acá. Este factorial corresponde a este, ¿sí? Y aquí estamos reescribiendo el 2 factorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a eliminar las opciones. Como les dije, aquí se reescribió el 5 factorial. ¿Por qué? Porque este 3 factorial se elimina con este 3. 3 dividido 3 da 1, ¿verdad? Por eso se elimina. Y 1 multiplicado por cualquier número va a dar el mismo número, ¿sí? 3 factorial dividido 3 factorial da 1. Entonces se elimina. Entonces me queda 5 por 4 dividido 2 por 1, que es el 2 factorial, ¿verdad? 5 por 4 dividido 2. Entonces, el total de formas distintas que se pueden parquear 5 carros, teniendo en cuenta que hay 3 rojos y 2 azules, el total es 10. ¿Alguna duda? Asumo que no. Inge, solo me gustaría saber si lo podría hacer con 6 carros, 3 azules y 3 rojos. Muy bien. Entonces el total que cambiaría, N, ¿verdad? N. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a compartir la pizarra. Vamos a borrar todo esto. Tenemos, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿cuántos, según el compañero dice que ahora hay un total de 6 carros, ¿sí? ¿Y cuántos rojos y cuántos azules van a haber? Dígame usted. Que sean 4 rojos y 2 azules. Vale. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes yo puedo parquear estos 6 carros? ¿Verdad? Teniendo en cuenta que hay 4 rojos y 2 azules. Según la fórmula me dice que yo debo de utilizar n, aquí se los voy a escribir, n factorial, y lo voy a dividir entre la cantidad de opciones 1 y opciones 2, por opciones 2. ¿Cuántos son las opciones 1? Número 1, 4. ¿Verdad? Factorial. Por 2 factorial. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿Cuánto vale n ahora? ¿Cuánto vale n? Díganme ustedes. 6 factorial, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Bueno, aquí era A y B, ¿verdad? Dividido 4 factorial por 2 factorial. ¿A qué es igual esto? Descompongamos el factorial. ¿A qué es igual esto? Díganme ustedes. Sería el 6, 5, 4 y se disminuiría hasta el 1. Gracias. Descompongamos estos dos. El 4 factorial, ¿a qué es igual? Inge, ¿Qué manda?
No se puede cancelar ahí donde está 6 por 5, quedar en 4 factorial y se cancela con el 4 factorial de abajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ah, bueno. Ajá. Digamos, el compañero dice que en vez de escribir a partir del 4, voy a borrar esto. No me deja, ahí está. A partir del 4 aquí poner 4 factorial. Yo lo que hice fue escribirlo todo, ¿sí? Aquí podríamos poner 4 factorial para no escribir todos estos números. Y aquí sería, se los voy a poner aquí, 2 factorial 2 por 1. Perdón, por 1, ¿sí? Es para que vean las dos formas diferentes o cómo lo vemos, ¿sí? Vamos a cancelar entonces. ¿Tenemos algún 6 para cancelar aquí abajo? No, ¿verdad? 5 tampoco. Pero aquí tenemos un 4. Aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 2, aquí un 2, aquí un 1 y aquí un 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Perdón. ¿Cómo nos quedaría hasta entonces? Igual a 6 por 5 dividido 6 por... Alguien que me haga el favor de hacer la operación, por favor, del total. Dividido 2 por 1. Dividido 2 por 1 es 2, ¿verdad? 30 dividido 2 serían 15, ¿va? Entonces nos daría un total de 15. Estamos. ¿Sí se entendió cómo se canceló esto? Lo que el compañero decía, ¿verdad? Es dejar el 4 factorial, de no escribirlo todo eso. Entonces aquí estaríamos con eso. Y finalizaríamos con lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta, verdad? Las fórmulas ya están dadas. ¿Cuál voy a aplicar? Tengo que analizar si el orden importa, si intervienen todos los elementos, si se repiten todos los elementos. Dependiendo de eso, ya veo si qué fórmula voy a utilizar. Aquí hay como un diagrama de flujo, ¿verdad? Donde decimos, el orden importa, entonces es una permutación, ¿verdad? ¿Intervienen todos los elementos? Sí. ¿Se repiten los elementos? Sí, entonces es una permutación con repetición. No, permutación ordinaria. Y así, ¿verdad? Entonces es un cuadrito que me puede servir para poder determinar qué fórmula voy a utilizar en la permutación. ¿Alguna duda? Aquí hay material de apoyo que pueden ver y pueden descargar. Bueno, si no hay entonces más dudas, pues terminaríamos aquí en la clase. Yo les voy a subir este video a la plataforma para que lo tengan de referencia. ¿Estamos? Entonces, ya pueden, buscar otra vez su tarea y pueden confirmar si están bien los ejercicios. Bueno. Quedo a las órdenes. Cualquier duda, vamos a desconectarnos, pero me pueden escribir cualquier duda hasta las 8:30. Yo tengo una. Cuénteme, Kevin. Cuénteme. ¿Me escucha? Mi duda es que como hasta hoy, sí, como hasta hoy me pude conectar y entonces no he hecho las tareas. No sé si fue alguna tarea, no la he podido. Bien, sí se dejaron tareas. Todas las tareas están en la plataforma. Le comento que todo lo vamos a realizar en la plataforma. Vamos a ver si tengo aquí abierta la plataforma. Dije una pregunta, ¿esa tarea para cuándo era fecha límite? Para hoy, pero les voy a dar chance. Ahorita les digo.
Inge, fíjese que yo le mandé, o sea, la primera parte de la tarea, fíjese que me faltó una foto. Ajá. Yo fui quien la escribió, pero fíjese que ya en la segunda tarea le mandé completo, o sea, le mandé las dos. Ah, bueno, Tarea 1 y la 2. voy a No tomar sé en si está cuenta bien la así. última enviada. Ah, bueno. Ujú. Sí, porque como le digo, me equivoqué, no me di cuenta que me faltaba una, Vaya, en como ese por parte caso, lo estaba haciendo. muy bien. En ese caso, yo prefiero que terminen toda su tarea y al finalizar la envían, ¿sí? O Si sea, si ya después la se había, dan cuenta que tienen un error, entonces la vuelven a reenviar y yo tomaría en cuenta la última. Lo que no se vale es como quien dice, la voy a mandar incompleta, que me la revise y se pasa la fecha límite y vuelvo a enviarla ya completa. Eso sí no sería conveniente. Lo que les pido es que si algún error tienen, la vuelvan a subir otra vez y ya corrigiendo. Yo compararía, bueno, sí la entregó completa la primera, pero, o qué sé yo, o sea, hay alguna justificación ahí, ¿verdad? sí, yo sí se la mandé ahí ya de último, Va. completa. Para el compañero que estaba preguntando, en el curso, en material de aprendizaje está todo lo que, los temas y en actividades, aquí están las tareas a realizar. Ninguna tarea me la van a enviar por WhatsApp ni por correo. Todo lo van a subir aquí. ¿Oyeron? Entonces aquí está la tarea de la regla de la suma del producto y la tarea de permutaciones. Yo les voy a dejar esta semana para que terminen las dos. ¿Sí? En teoría, pues ya son más fáciles de realizar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Yo les recomiendo que no lo dejen a última hora, traten de enviarlo el día jueves. El día jueves les voy a dejar, hasta el día jueves les voy a dejar habilitado. Bueno, si no hay más dudas, dejaríamos aquí la clase. Quedo a las órdenes hasta las 8:30, jóvenes. Buenas noches, buen provecho.